vamos a completar con el cuarto eslabón de esto que tiene que ver con la Argentina competitiva y de largo plazo. Lo voy a invitar a Martín Rapalini. Martín es presidente de la Unión Industrial de Argentina y también es el CEO de Cerámica Alberdi, que tiene su propia historia. Martín, muy bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. Por favor. Sí. El campo, la ciudad, nos Sí. metemos en la industria. La industria. Arrancamos por tu historia menos conocida, que no es sombrero de la UIA. Cuando nace Cerámica Alberdi, cuando ustedes la toman, ¿qué pasaba? Bueno, lo interesante es que yo me hago cargo de la empresa en el año 93, en el que vivíamos justamente, me parece, lo mismo que estamos viviendo ahora en términos de cambio de lógica de negocio, ¿no? Veníamos de una década de mucha inflación y hoy yo creo que está pasando lo mismo, ¿no? Es como que está cambiando o tiene que cambiar la cabeza del empresariado. En aquel momento yo era muy joven, entonces pude ver que se venía esa etapa y la verdad que gracias a poder ver que la industria tenía que someterse a los criterios globales de calidad y de precio, me posibilitó tener una visión diferente con mis competidores y de ser el último, digamos, del segmento de materiales para construcción en piso y revestimiento. En 5 años los líderes, uno había quebrado, el otro había vendido y nosotros habíamos avanzado muchísimo en el mercado, ¿no? Pero justamente al tomar nota de que teníamos que ir a los precios que marcaba el mercado, ¿no? Y cuando a veces yo lo planteé en una reunión de cámara, que ya empecé a participar desde muy joven, la verdad que se rieron. Me decían el pibe gurú. ¿De qué se reían? No, el pibe gurú me decían, como diciendo, bueno, esto es lo que no va a pasar. Y la realidad es que la Argentina bajaron fuerte los precios y yo me había preparado para eso y pude crecer y me fue bien. Hoy estamos en un cambio de régimen económico para lo que estamos tratando en este panel, que es competitividad. Yo creo que estamos comenzando ese cambio económico, ¿no? O sea, está el ordenamiento macroeconómico, pero todavía la inflación no bajó y también tienen que venir las reformas estructurales. Yo creo que lo peor que nos pasa a los argentinos es la cultura de la inflación, porque la cultura de la inflación es una cultura en la cual el empresario no piensa en competitividad. La competitividad aparece cuando aparece la estabilidad y aparece la integración con el mundo. La inflación hace que el empresario se escapa para adelante, sube los precios, o a la cobertura. Pero en general el foco, recién hablan mucho del foco, no está en mejorar la competitividad. Por eso la estabilidad es la que mueve todo, porque no te puedes escapar, tenés que ser más competitivo. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad que la industria quería más protección o cierre? Mira, yo creo que el empresario industrial se va adaptando a las distintas realidades, ¿no? Cuando había un proceso inflacionario, se adaptaba a esta inflación, entonces, miraba esas cosas. Ahora se tiene que adaptar fuerte a este proceso de competitividad, que es fundamental. La industria competitiva, y somos transables, nosotros competimos con el mundo. Por más que hablaban todas estas empresas que participan en el mundo, aunque no exportes, tenés que sentirte global, porque vos tenés que darle a los consumidores argentinos los productos al mejor precio y la mejor calidad. Esto me parece es lo que nos tenemos que plantear como industria, ¿no? La Argentina juega muchas veces con líberos y poco equipo. La Argentina juega con estrellas y poca... tenemos acá empresarios de los rubros más disímiles. Uno ve Brasil y por ahí lo que es empresarios están todos juntos. La Argentina tiene 898 cámaras de empresas. Sí. La mitad tiene solo 2 miembros. Sí, yo creo que digamos que el gran desafío que tenemos es realmente construir una competitividad sistémica, que la competitividad sistémica no solamente es internamente, como decían, mejorar tu tecnología, tus productos, sino también desde la política construir, reformar, digamos, todo el sistema laboral que es antiquísimo, también los impuestos que en los últimos 20 años se duplicaron, la infraestructura, hay que mejorar todo un sistema y no solamente mejorarlo, sino sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque la competitividad no se logra de un día para el otro, se logra paso a paso y con una previsibilidad, con un orden por lo menos. Eso es lo que uno ve en el mundo, en el sistema industrial, ¿no? La idea de no hay nada mágico.
lo que decimos, no, trabajar en equipo, armar un sistema que funcione. Después el empresariado se ocupa de mejorar, pero en una cancha donde vos también esté nivelada, por supuesto, pero que también que sea previsible. ¿Qué pasa con la presión tributaria? Bueno, la presión tributaria en la Argentina es altísima. Nosotros tenemos un estudio que es 52 puntos para el que paga los impuestos, pero en realidad se recaudan 28 puntos, ¿no? Lo interesante es que la oportunidad que tenemos en la Argentina es que tenemos que bajar esa presión a 28 puntos. Lo que tenemos que lograr es que paguen más personas, ¿no? Porque el problema es que tenemos un 40% de informalidad, que eso genera, sobre todo, y a la industria, que en general es bastante formal, le causa una falta de competitividad muy alta, ¿no? O sea, si lo pones a Messi a jugar, ¿qué le pasa? No, bueno, como decía Esteban, que me spoileó, porque en algún momento hablamos en la huida de ese tema, ¿no? De que nosotros salimos a la cancha con una mochila de piedras, sin lugar a dudas, y lo que queremos es que nos saquen esas piedras para poder competir. El empresario industrial quiere competir, esa es la definición de todos, pero bueno, queremos igualdad de condiciones. ¿Esto también es un desafío de la nueva generación de industriales o es algo que venía de antemano? No, yo creo que los industriales en general quieren competir. Nosotros nos hemos ido adaptando a las reglas de juego que nos planteaba el país, ¿no? El país planteó una economía inflacionaria y nosotros nos fijábamos la política, la fijaba los distintos partidos políticos que fueron marcando la agenda y el empresario se adaptaba. Yo creo que el industrial entiende que de la única manera que vos tenés una industria sustentable cuando vos tenés productos de calidad y competitivos a nivel global. Entonces vos querés que tu empresa valga más, sea competitiva, ¿no? La historia argentina tuvo muchas falsas antinomias, campo, industria, como si fueran productos que son contradictorios cuando bien pueden ser complementarios. La idea de la industria, la Argentina es, ¿cómo completás vos la frase como la completó recién respecto del campo, bueno, Ignacio? Es el motor de la Argentina, sin lugar a duda. Mira, cuando vos recorres el interior y vas a ver muchas ciudades, que ese es un tema, son los intangibles de la industria. Vos vas y ves que la industria quizás es el 20% del empleo, pero alrededor están los servicios, el transporte, el comercio. Todo vive alrededor de la industria y sobre todo eso se ve mucho en el interior. Por eso que hay que darle el valor que tiene en muchos factores, también donde se realiza la innovación. En el mundo el 80% de lo que se inventa se aplica a productos industriales. O sea, es muy difícil que los países no tengan una industria, sobre todo países como la Argentina, como 40 millones, que tengan una industria desarrollada y que tengan un buen nivel de vida, ¿no? Martín, el desafío entonces es más la transición, elaborar un plan. Digo, Brasil ahora está con un proyecto que se plantea a 6 años, por ejemplo. Sí. Bueno, como decías vos, yo creo que el cambio de régimen se va a consolidar cuando haya realmente un cambio estructural. Estamos viendo un momento difícil la transición, porque esta transición con la caída de la actividad, con las tasas altas, se hace complicado, ¿no? Esperemos que se pueda resolver toda esta turbulencia financiera que hago, esta tensión financiera, porque si no, este camino ya es difícil. O sea, salir de una economía inflacionaria a ir a una economía más ordenada es un proceso donde los empresarios tienen que reacomodarse, estamos bajando los precios. Entonces, si cae la actividad, suben las tasas, eso genera mucha tensión, digamos, en todo el sector empresario, ¿no? ¿Te parece importante que el debate se haya corrido ya del tipo de cambio? Porque históricamente estaba centrado como el sinónimo de competitividad. Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que trabajar en la competitividad sistémica, por eso nosotros en la UIA estamos planteando un nuevo contrato productivo, donde el foco de todo el empresariado y también de la política, y también de los sindicatos, y también del sistema educativo, sea, como decían hace un momento, la eficiencia, la excelencia, la competitividad. Es donde tenemos que poner el foco. Por supuesto que hay que tener un tipo de cambio de equilibrio, pero no los extremos, ¿no? Pero creo que el foco tiene que ser trabajar sobre la competitividad muy fuerte en todos los niveles, transversalmente toda la sociedad. En el mapa de la estructura a largo plazo de la industria, ¿se puede ser competitivo en todos los sectores? ¿Hay que privilegiar unos sectores y soltar otros, como decía Horacio, respecto a lo que hizo en YPF? Mira, yo lo que digo es que lo tiene que definir el mercado. Nivelemos la cancha, démosle las condiciones a todos, porque quizás uno puede decir, mira, este sector no puede funcionar. Resulta que tenemos un genio que inventa, no sé, algo que revoluciona el mundo. Entonces, yo lo que creo es que nosotros desde el Estado no podemos definir qué funciona y qué no funciona. Que lo defina el mercado.
demos las condiciones y que lo defina el mercado. ¿Cuán necesario es ordenar la macro para que la micro sea competitiva? Fundamental. No hay macro. Y de industria, no existe en el mundo un país desarrollado a nivel industrial con una macro desordenada. Recién Esteban hablaba del 8% o el 14% que es el sistema, digamos, bancario. Pensá que eso es el 8% que hay sobre crédito para todos y el 3-4% para la industria. Es imposible desarrollar un sector industrial en un país que tenga alta inflación y desorden macroeconómico. Para poder tener una inversión de 30 puntos sobre PBI, tenés que tener una macro ordenada, ahorro público, bueno, básico. ¿Qué rol tiene que tener el Estado para el desarrollo de una industria? Nosotros creemos que lo que tiene que hacer el Estado es darte competitividad. O sea, bajarte los impuestos, darte una regulación laboral razonable, infraestructura, generar justamente un orden macroeconómico para que haya ahorro y haya créditos a baja tasa para que la industria se desarrolle y crezca. O sea, este es el gran desafío que tenemos también dentro de la UIA, ¿no? Que se habla mucho de política industrial, pero bueno, yo por lo menos como presidente lo que planteo es que lo que nos tienen que dar es las condiciones para ser competitivos, que es lo único que nos da sustentabilidad. ¿Cuál es el rol del empresario en este juego? Bueno, el rol del empresario es invertir. Yo creo que muchas veces en la industria es un negocio que tiene muchas particularidades, hay que reinvertir mucho, ¿no? Hay que permanentemente, uno tiene una rentabilidad X, pero quizás de esa rentabilidad el 70% es para la reinversión. O sea, vos prácticamente, en general, las empresas industriales que reinvierten a lo largo del tiempo son exitosas. Y también apostar a la tecnología y a la innovación. Me parece que si vos reinvertís y apostás a la tecnología y a la innovación, conozco casi, diría, muy pocas empresas que le ha ido mal teniendo esa política, ¿no? Reinvirtiendo. Dos últimas. ¿Es un mito o realidad que para los empresarios el desorden macro muchas veces colabora en la micro de sus propios negocios y que cuando vamos a este tipo de etapas se vuelve más compleja la operación? Mira, yo creo que lo que ha pasado en la Argentina es que el empresario argentino se acostumbró a vivir en inflación después de tantos años y realmente, como decía recién Martín, somos especialistas en inflación y tenemos todos los anticuerpos cuando vos tenés alta inflación. Por eso que quizás en un mercado inflacionario cualquier empresario del mundo se hubiera quebrado y los argentinos ganamos dinero, porque teníamos un expertise, en ganar dinero en inflación y exportando talentos. Son dos características nuestras, por lo menos hasta ahora. Ahora tenemos que tratar de que esos talentos poder aplicarlos en la baja de costos, en la mejora de la competitividad, ¿no? Ese es el gran desafío. Me quedaba a cerrar con qué te dio y qué te sacó la Argentina. Mira, a mí personalmente la Argentina me dio todo, como decían mis predecesores, pero la verdad es que es un país que sistémicamente no le ha dado al resto de la población. O sea, hablar de 50% de pobreza quiere decir que es un país tan rico que no hemos generado un sistema económico que le dé oportunidades a todos, ¿no? La inflación es el mayor impuesto para el pobre. Cuando vos bajás la inflación hay ahorro, hay crédito. Y la realidad es que el capitalismo a nivel mundial, cuando uno ve y tiene amigos afuera y todo, ves que el crédito es el gran motor para que la gente tenga un auto, una casa, un buen nivel de vida. Entonces, yo creo que el gran problema, la gran deuda que tiene la Argentina es con los que menos tienen, ¿no? No sé ustedes, pero a mí por lo menos me pareció muy interesante el camino recorrido, ¿no? De un país en el cual no hablamos casi de coyuntura en ninguno de las cuatro entrevistas que tuvimos. No hablamos de los déficits estructurales porque bien los había planteado Esteban, pero sí hablamos de ese potencial donde los cuatro protagonistas que hemos tenido de sectores, rubros muy disímiles han planteado escenarios muy optimistas y logramos ir por encima de este laberinto que siempre nos genera este péndulo del país. El país sigue 62 de 69 países que mide el IMD, que nos mostraba recién Esteban. Mejoró 4 posiciones, pero creo que cuando uno ve cada uno de los casos que están acá y muchos de los que están allá, creo que nos merecemos entre todos un lugar mucho mejor que ese puesto 62 y para eso hace falta salir a la cancha, que es lo que vamos a tratar en estos días. Muchas gracias.